camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad. ¿Qué hubiera pasado esa noche? Pues seguirían en la esclavitud. Hubieran muerto los primogénitos si ellos no hubieran sacrificado y marcado las puertas. Exacto, hubieran pasado por la espada, ¿no? Entonces acá esta sangre del cordero, este sacrificio del animalito y sobre todo la sangre del cordero que sirvió para marcar esos dinteles y estos postes de las puertas, fueron pues los símbolos poderosos de la redención. Y esto, cuando lo veamos ya en el desarrollo propio de la Eucaristía, vamos a entender mejor por qué Jesús tuvo que dar hasta la última gotita de su sangre. Entonces, el cumplimiento de la fiesta de la Pascua, el Pesaj, como precepto, se dio para todas las generaciones, marca ese camino para la celebración de la siguiente fiesta. Esta era la primera celebración, pero después venía una fiesta muy importante para el pueblo, que también la comentamos la semana pasada, que era la fiesta principal, que fue la fiesta del Día del Perdón, como se llamaba, o también el Día de la Expiación, el Yom Kippur, que se conoce con ese nombre. Esto era una vez al año que se realizaba para pedir perdón a Dios y obtener ese perdón. Entonces, estas fiestas se instituyen como parte de la ley mosaica, de ese pacto que ya en la salida hizo el Señor con su pueblo a través de Moisés en el monte Sinaí. Esta fiesta ya Dios la dio posteriormente a la fiesta de la Pascua, pidió que se celebrara esta fiesta más o menos 50 días después del Éxodo, cuando ya llegan al monte Sinaí. Ahí también se da disposiciones y leyes que ahorita vamos a conversar. Entonces, en esta fiesta del Yom Kippur también se sacrificaban animalitos como ofrenda expiatoria de los pecados. Entonces, en esta reunión vamos a continuar viendo este marco histórico de la Santa Misa, pero un poco más a la luz de la Divina Voluntad. Pero antes vamos a ahondar en la enseñanza de la Virgen respecto a lo que significaba Egipto, lo que significa Egipto en el plano espiritual, y después vamos a repasar esa estructura salvífica que vimos también la semana pasada de lo que significó el éxito en su primera salida. ¿Perdón? Y cómo por favor, apagamos los audios, y cómo este camino, esta salida, este éxodo en la primera salida, o esta ruta que sigue el pueblo elegido de Dios, tiene gran implicancia en nuestros días. Cómo es este modelo que el Señor sigue aún en nuestros días, ¿no? Entonces, ¿qué significa Egipto? En el libro de la Virgen María, en el reino de la Divina Voluntad, la Virgen, la Madre, nos dice lo siguiente sobre Egipto. Dice: Egipto simbolizaba la voluntad humana, tierra llena de ídolos, los mismos que el niño Jesús derribaba a su paso, encerrándonos en el infierno. ¿Cuántos ídolos posee la voluntad humana? Ídolos de vanagloria, de estima propia y de pasiones que tiranizan a la pobre criatura. Entonces, desde una perspectiva espiritual y sobre la base de la tradición bíblica, donde Egipto fue tierra de esclavitud y paganismo, la tierra de Egipto, va a simbolizar dos aspectos. Primero, simboliza la voluntad del hombre, la voluntad humana del hombre rebelde. Es la tierra donde el hombre ha erigido su propio reino, independientemente de Dios. Acuérdense que para ellos el faraón era un dios. Es el símbolo entonces del alma que vive fuera del fiat, fuera de la voluntad de Dios, y es gobernada por sus propias pasiones, por sus propios juicios. La tiranía de las pasiones, es decir, Egipto era el compendio de toda la idolatría y la soberbia. Como les digo, donde los faraones se consideraban dioses. Entonces, esto representa la vanagloria y a la adoración, por primera vez, que en el pecado original, este acto de voluntad humana que se opuso a la divina.
Los padres del desierto consideraban a la vanagloria como un demonio particular, sutil y peligroso. Este espíritu puede infiltrarse inclusive en las más grandes virtudes y corromperlas. ¿Qué efecto produce este vicio? Este vicio de la vanagloria desvía nuestro enfoque de Dios y nos centra al alma en el propio ego, y es lo que va a impedir obviamente nuestro crecimiento espiritual. Pero como todos sabemos, todo sucede y Dios lo permite siempre por un bien mayor. Es así que la divina voluntad no se detuvo frente a este simbolismo negativo, sino que fue en busca de la conquista en Egipto. ¿Cómo conquista la divina voluntad cuando tuvo que ser la Sagrada Familia exiliada? Primero, la conquista como un acto de reparación. ¿Por qué? Porque la huida y la estancia de esta Sagrada Familia en Egipto vamos a poderla ver como un acto de reparación total, un acto de la divina voluntad, en un lugar donde reinaba la voluntad humana y la idolatría. Me vino un poquito de tos. Ya. Entonces, estábamos diciendo un acto de reparación donde reinaba pues la voluntad humana y la idolatría. Cada respiro, cada paso, cada acto que hizo Jesús y María, hecho en la divina voluntad en esa tierra pagana, servía ¿para qué? Para deshacer y aniquilar justamente ese mal causado por la voluntad humana. Una segunda conquista que hizo fue la neutralización de los ídolos. Es decir, la presencia del niño Jesús y de mamá María, ambos viviendo en la divina voluntad, tuvo ese poder conquistador. La misma Virgen nos relata que el exilio del niño Jesús en Egipto no fue sin conquistas, sino que santificó aquella tierra. Nos dice, ahí lo podemos leer, que los ídolos de los egipcios caían y se rompían ante la presencia del niño Jesús. Simbolizaba esto como la voluntad de Dios quiebra ese poder de la idolatría, quiebra ese poder, el apego a las criaturas, el apego a la propia voluntad. Y una tercera conquista bien interesante es con las semillas del reino. Al vivir la divina voluntad en esa tierra de exilio y de pecado, mamá María y Jesús sembraron esas semillas del reino, sembraron esas semillas de santidad en el corazón de todas las personas, en el corazón de la gente, de la humanidad, incluso en las almas más alejadas y dominadas por esa voluntad humana que estaban simbolizadas por Egipto. ¿Para qué? Para que de esta forma la voluntad de Dios pudiera reinar en el futuro. Por lo tanto, Egipto es, si bien es cierto, es en efecto el símbolo del reino de la voluntad humana, es visitado y conquistado por el reino de la divina voluntad a través de un acto que hizo la Sagrada Familia, a través del sacrificio y de la obediencia de toda una familia. ¿Cuál fue? La Sagrada Familia, al obedecer lo que pidió Dios, ¿no? Continuando, vamos a repasar lo que vimos el lunes pasado, el éxodo como estructura salvífica de la criatura, en dos momentos de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, éxodo significa salida o partida, y viene de la palabra griega que significa éxodos, que literalmente quiere decir un camino de salida, una partida de salida. Este término lo adoptaron los israelitas, o sea, los historiadores, para nombrar el libro bíblico, donde narra justamente la salida de la esclavitud en Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Los traductores griegos del Antiguo Testamento usaron este término bíblico porque querían enfatizar justamente esta salida de los hebreos de la esclavitud que nos marca a nosotros hasta ahora. Entonces vamos a tratar de comprender este significado en el contexto de la historia judía. Entonces, el éxodo es un evento fundamental
y simbólico en la identidad del pueblo judío. ¿Cómo así? Representa varias cosas. Representa el fin de un periodo de opresión, como habíamos dicho hace un rato, el paso de la esclavitud a la libertad. Nos representa también el comienzo de la existencia del pueblo de Israel, pero como nación, como un pueblo unificado bajo el liderazgo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Representa también ese cumplimiento, lo que decíamos, de la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes, que habitarían una tierra, la tierra prometida. Y representa también esa ley, la revelación de la ley mosaica, que se establece a través de ese pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí en la travesía por el desierto. Entonces, la conmemoración de este evento se celebra y se sigue celebrando anualmente durante la festividad de la Pascua, o el Pesach, como se conoce. Entonces, este éxodo nos habla como tal, históricamente, en una primera instancia, de esa acción de Dios que empleó para rescatar a su pueblo. Entonces, lo que conocemos como la primera liberación. A su vez, esta misma estructura del éxodo sí servirá como molde o el modelo que Dios se servirá, del cual Dios se va a servir para repetir y perfeccionar esta acción salvífica, lo que prefigura lo que conocemos como la segunda liberación o redención. ¿Redención de qué? Del pecado y de la muerte a través del sacrificio de Jesús. Entonces, a la primera salida del pueblo judío de Egipto a la tierra prometida se la conoce como primera liberación. Y se le conoce a este fiat de la redención, de toda la obra que hizo Jesús en la redención, se le conoce como la segunda liberación o redención, más profunda, universal, porque es la redención del pecado y la muerte a través del sacrificio de Jesús. Entonces, como dijimos, éxodo significa salida, partida, de un estado a una nueva situación de vida. Entonces, esto lo vamos a analizar al detalle. ¿Cuál es el punto de partida? El punto de partida en la primera liberación fue la liberación física de la esclavitud, el éxodo de Egipto. Y en la segunda liberación es la liberación espiritual, que es el fiat de la redención. Vamos a verlo por partes. Vamos a ver el acto de liberación, cuál fue el periodo, la esclavitud, el liberador, la alianza y cuál es la posesión final. En el acto de liberación, en la primera liberación fue la Pascua. Ese es el acto que va a simbolizar esta salida, donde la sangre del cordero en los dinteles salvó a los primogénitos del juicio. En la segunda liberación, ¿qué va a ser? Fue la crucifixión y resurrección de Jesús, donde su sangre derramada como Cordero de Dios va a expiar y va a salvar a la criatura ¿de qué? Del juicio y de la muerte eterna. El periodo en la primera liberación ocurrió en un tiempo histórico durante siglos del cautiverio de Egipto. ¿Cuántos años? 400 años. En la segunda liberación es una realidad que abarca toda nuestra existencia humana y la historia de la salvación, culminando con la venida de Jesús. Es lo que llamamos nuestra iglesia peregrina. Nosotros nos encontramos en este tiempo. Siempre hemos escuchado la iglesia peregrina, la iglesia peregrina. Efectivamente, somos iglesia peregrina, pero tenemos un fin muy definido. Ahora lo vamos a ver. La esclavitud. En la primera liberación, el pueblo de Israel está bajo la esclavitud física y la opresión del faraón, obviamente. Y en la segunda liberación, la criatura está en el desierto de nuestra voluntad, bajo la esclavitud de nuestra propia voluntad, bajo la esclavitud de nuestro pecado, de la muerte y del dolor. El liberador. En la primera liberación fue Moisés, llamado por Dios para guiar a ese pueblo fuera de Egipto.
Y en la segunda liberación es Jesús, considerado el nuevo Moisés, el nuevo Cordero de Dios, quien rescata a la humanidad de la esclavitud, de nuestro pecado y de la muerte. La alianza. En la primera liberación fue el establecimiento, un pacto, con lo que conocemos como la antigua alianza que se dio en el monte Sinaí, donde se dio la ley. Esta ley instruía al pueblo a vivir como una nación santa, lo que se conoce como la Torá. Ahorita lo vamos a ver. Y en la segunda liberación es el establecimiento de un nuevo pacto, de una nueva alianza, que la vamos a revisar ahorita, un pacto que va más allá de la ley, que está escrito en los corazones de las criaturas. Y la posesión final, la nueva situación de vida. En la primera liberación se trató de la tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, como nos dice la palabra. Y en la segunda liberación es las bases que dejó Jesús para el restablecimiento del reino de la divina voluntad y su posterior posesión del don de su voluntad. Ok, entonces, este mismo esquema tengámoslo presente para ver cómo lo vamos a desarrollar ahora desde una perspectiva actual, cómo nos aplica a nosotros ahora. Entonces, vamos a comenzar la estructura, el éxodo como estructura salvífica. El éxodo traza un camino, como dijimos, a una nueva situación. ¿Cuál era esa situación? En la primera liberación, este éxodo trazó un camino desde el inicio, desde la opresión de Egipto, acuérdense, hacia una nueva situación, que es la tierra prometida. El pueblo estaba totalmente oprimido, esclavizado, y Dios les promete, ok, te voy a salvar y te voy a llevar a la tierra prometida. Teológicamente, este primer viaje se interpreta como un modelo para la segunda liberación que acabamos de ver, donde la tierra prometida ya es otra cosa. Vamos a ver. Entonces, en esta primera liberación de la salida a la tierra prometida, ¿qué pasó aquí? Dios rescató a los egipcios ¿de qué? De la esclavitud, ¿no? De la esclavitud física en Egipto. ¿Para qué? Para llegar a esa nueva situación, a la tierra prometida. Pero para mantenerse en una relación de alianza, es decir, en una relación de gracia con Yahvé, durante el viaje tuvo que darse varias guías y remedios para su purificación. Entonces, vamos a poder ver este viaje en 3 etapas para podernos aclarar más. La primera etapa es la liberación inicial. El pueblo es liberado de la esclavitud física en Egipto mediante el poder de Dios. ¿Cuál fue ese poder? Por historia sabemos, envío de las plagas, el paso del mar Rojo, etcétera, etcétera. Esto representaba la conversión inicial que debía tener el pueblo, ese abandono del mundo y del pecado, dejando atrás ese lugar de opresión. Después viene un periodo de transición en el desierto, que son 40 años que el pueblo peregrina por el desierto. Un tiempo de prueba, de purificación, de formación, de aprendizaje en la ley de Dios en el Sinaí y la dependencia total de Dios. ¿Cómo se manifestó esta dependencia? Con el maná que les envió, las codornices porque reclamaban la carne, el agua en la roca. Todo eso fue durante los 40 años. Entonces, en este periodo el pueblo necesitó, como dije hace un momento, de guías y de medios de purificación. Es por esa razón que el Señor determinó leyes a través de ¿qué? De la Torá. La Torá en el monte Sinaí, ¿no? Donde se señala y se pacta con la antigua alianza. Torá significa ley o enseñanza y contiene todas las leyes, los preceptos que Dios entrega al pueblo judío a través de Moisés. La Torá es considerada la base de la ley y la identidad del pueblo judío.
Para los judíos, la Torá es el texto más sagrado, más importante del judaísmo y se compone de los 5 primeros libros de nuestra Biblia. ¿Cuáles son? El Génesis, el Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el Deuteronomio. Ahora, dentro de los medios de purificación de los que se servía el pueblo, a fin de mantener el estado de gracia con Yahvé, porque necesitaban estar en ese estado de gracia, hubieron 2 fiestas muy importantes que se celebraban. Como ya conocemos una, ya las conocemos las 2. Era la Pascua, el Pesach, y el Día del Perdón o el Día de la Expiación, que se conocía como el Yom Kippur, que eran las fiestas más importantes. La fiesta de la Pascua o Pesach conmemora la liberación de la esclavitud de Egipto, el paso de Yahvé que perdona a los primogénitos y permite su salida. Esta fiesta es fundamental, es considerada como la fiesta de liberación y de la alianza, la primera alianza, ¿no? La alianza antigua. Y la fiesta del Día del Perdón, el Día de la Expiación o Yom Kippur, es la fiesta de la purificación. Es el único día en que el sacerdote entraba al templo, a esa tercera parte del templo que era el lugar santísimo o el Santo Sanctorum, para hacer expiación sobre los pecados del pueblo. ¿Cuál era el objetivo de esta fiesta? Era la reconciliación y el restablecimiento de nuevo de la gracia por todas las penas que había cometido durante todo un año el pueblo judío. Entonces, ambas fiestas fueron muy esenciales para que el pueblo pudiera mantenerse digno y pudiera estar habitando en presencia de Dios y recibir obviamente estas bendiciones en la tierra prometida. Esto simbolizaba el esfuerzo humano que tenía que hacer el judío, el hombre, por corresponder a esta gracia divina. Ahora, trayendo este esquema a la perspectiva de la divina voluntad, vemos que la ley y las fiestas eran como lo máximo que la voluntad de Dios en ese momento podía establecer, para que esa voluntad humana caída, enferma, sufriente, doliente, que salía de la esclavitud, saliendo de esa experiencia de la opresión, pudiera mantener esa unión y esa gracia. Entonces, esto era necesario ¿para qué? Para ir preparando el camino para la unión más profunda y más elevada que va a venir más adelante, que nosotros ya conocemos. Entonces, esta etapa fue crucial para que la criatura se purifique, para que cambie la mentalidad de esclavo, cambie a una mentalidad libre en Dios. Son muchos años, 400 años de esclavitud. ¿Y para qué? Y para que aprenda de nuevo a conocer, a amar y a obedecer a Dios como a Yahvé, como su Dios y su Creador. Y viene la tercera etapa, que ya la vemos acá, es cuando el pueblo cruza el río Jordán y entra en la tierra de Canaán, esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra prometida por Dios. Entonces, esto va a representar la posesión de la herencia de esa tierra, un estado de bendición y de comunión con Dios, donde el pueblo podía vivir en libertad y prosperidad, pero bajo la ley de Dios. Ahora, vamos a analizar este esquema que es el molde en la segunda liberación con la redención, como lo hemos visto hace un ratito. Entonces, también en 3 etapas. La primera etapa es la salida, ¿no? La salida. Esta nos fue dada como la redención. Teológicamente se interpreta a través de Cristo, que sigue esa misma estructura, llevando a la criatura a un estado más elevado, ¿no? Entonces tenemos la salida, que es la liberación inicial. Esta salida es la redención por Cristo, la que nos libera al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. ¿Y dónde se manifiesta? En los sacramentos que nos dejó, básicamente en el bautismo, porque por el bautismo somos incorporados y somos llamados de nuevo hijos de Dios. Esto corresponde a dejar atrás el Egipto espiritual, el Egipto del pecado. La segunda etapa viene el periodo de transición, es el periodo de la gracia, la vida de la gracia, que es nuestro periodo.
La vida cristiana es el desierto espiritual de la voluntad humana. Es un tiempo de purificación, de crecimiento de la fe y vivir bajo la gracia de la nueva alianza, bajo la gracia. Es la iglesia peregrina en la tierra. Es lo que nosotros entendemos. Estamos peregrinando en esta tierra. Esto va a ser un proceso de santificación gradual. Pero en esta etapa vemos que con la redención, Cristo también nos dejó guías y medios necesarios para poder llegar a este proceso de santificación gradual. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús? Fue establecer la nueva alianza. ¿Dónde la establece? En la última cena. Ahorita lo vamos a ver. Esta nueva alianza que consolidó en sí todo lo establecido en la antigua alianza del Sinaí. Entonces, en esta cena, Dios va a instituir dos grandes sacramentos, tengámoslos presentes, que son la Eucaristía y el orden sacerdotal. Luego nos dejó más ayudas. ¿Qué nos dejó? La Eucaristía. Eso ya lo acabamos de decir. Esto está en el Pesaj, está en la Nueva Alianza, está en la última cena. ¿Qué ayudas grandes nos dejó? La primera gran ayuda que nos dejó. Los sacramentos. El Evangelio. Eso está dentro de esa nueva, de la última cena, que ahorita lo vamos a analizar al detalle. Pero qué personaje tan grande nos dejó. María nos dejó a su madre como madre de toda la humanidad caída. ¿Qué más nos dejó? Ahí viene lo que dice. Nos dejó la iglesia, nos dejó las sagradas escrituras, la Biblia, nos dejó los sacramentos. Básicamente, ¿cuál? El sacramento de la Eucaristía. Aquí la pregunta es, ¿Jesús abolió todo lo de la antigua alianza para hacer una nueva alianza? No. No. Ahora comprendemos por qué dice la palabra, no abolió, no cambió nada. Incorporó todo lo anterior, pero lo elevó al siguiente nivel. Ahorita vamos a verlo, ¿ya? No abolió nada de la antigua alianza, más bien todo lo llevó a su plenitud. Por ejemplo, vamos a ver. Las tablas de la ley, la Torá, ¿están incorporadas en la nueva alianza? Sí. ¿Sí? ¿Dónde? En nuestros mandamientos, pues. La Torá, las tablas de la ley y los mandamientos. La Torá, los libros en las escrituras que tenemos. Muy bien. Sí. Ahí están bien. Se encuentran contenidos en la iglesia, ¿no? Esta iglesia conserva todo eso. Las fiestas del Pesaj y del Yom Kippur, ¿están incorporadas? Sí, perdón, en la confesión. Una en la confesión. La misa. En la misa, en la Eucaristía, en el más grande sacrificio. Se encuentran contenido, sobre todo en estos dos sacramentos, ¿no? Que esto es ahorita el tema que estamos viendo, el de la misa. Para finalmente llegar a dónde? A una nueva situación de vida, que es que... ¿A dónde la divina voluntad? Que es la santificación, ¿no? De la divina voluntad, para obtener otra vez el reino de la divina voluntad. Pero, ¿podemos llegar así nomás? No. ¿Podríamos haber llegado solamente hasta aquí con lo que nos dio el Señor en la iglesia peregrina, viviendo la vida de gracia, para llegar a este nivel de situación? No. ¿Qué necesitamos? Conocimiento. ¿Qué se necesitaba? Conocimiento. Ajá, ¿quién nos da ese conocimiento? La divina voluntad. Los escritos de la divina voluntad. Ok, acá aparece Luisa. Uh-huh. Luisa, para llegar a esta nueva situación. Hasta aquí entendamos este esquema. Hasta aquí es el esquema de la vida en gracia. Pero si queremos pasar de redención a santificación, necesitábamos ir más allá. Necesitábamos algo que eleve más. Y esto fue la revelación, ¿no? El libro del cielo. ¿Para qué? Es el cumplimiento del Padre Nuestro. Entonces, hermanita, entonces Luisa es como decir, es Moisés que guió a ese pueblo y Luisa es la que nos está guiando a este reino. Exacto. Luisa
o sea, todo está contenido, ya hemos visto, ¿no? No hay nada que esté fuera de la antigua alianza en la nueva alianza. Todo esto contenido está en el libro del cielo, pero en un nivel más sublime, alto, digamos, ¿no? A ver, yo les explico. La tierra prometida ya no se trata de un lugar físico, como lo fue anteriormente, sino es un estado espiritual del alma. ¿Cuál es ese estado? Es la santificación en la divina voluntad. Es esta tierra espiritual donde también fluye leche y miel. Vamos a verlo. La tierra prometida, ¿qué es? Es la misma Santísima Trinidad, la voluntad divina misma. Es entrar vamos a entrar ¿dónde? Es fundirnos, es entrar en el ad intra de la Trinidad Santa, siendo la criatura admitida ¿en qué? En esos secretos y en la vida misma de la Divina Trinidad, de la Divinidad Trina, viviendo dentro de ese círculo de la voluntad de Dios. Entonces, el alma alcanza su herencia definitiva. ¿Cuál es esa? Vivir inmersa en la vida misma de Dios, siendo nutrida por su gracia, que esa es la leche, y experimentando un gozo y una dulzura inagotables que viene a ser la miel. ¿Dónde? Al actuar, al vivir y al reinar la criatura junto con la Trinidad en su suprema voluntad eterna. ¿Hasta aquí está claro? Sí, clarísimo. Entonces, este estado describe estar no solo bajo la acción de la divina voluntad, como fue en el desierto, la tierra prometida, física, no, sino es vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para compartir la misma santidad y los mismos modos divinos de obrar de Dios. Entonces, este estado nos va a representar a nosotros, a toda la humanidad, pero a nosotros, hijos de la divina voluntad, que ya estamos en este camino, en este conocimiento, nos va a representar, ¿nos representa qué? Nos representa la posesión de la herencia divina en su plenitud. Acá el pueblo judío entró a tomar posesión de la tierra prometida, un lugar físico, pero nosotros a través de este camino con el libro del cielo, nuestro fin final va a ser ¿qué? Posesión, ¿qué? Poseer el don, poseer el reino nuevamente de la divina voluntad. ¿Me están entendiendo? Es una unión de voluntades, va a ser la unión de voluntades donde nosotros vamos a obrar en armonía perfecta con Dios, alcanzando que esa santidad perfecta que nos pide la palabra, esa santidad perfecta que nos prometió Dios, que nos promete Jesús. Entonces, en resumen, la primera liberación, esta que ya conocemos, provee el modelo físico, nos da ese modelo de la esclavitud a la herencia terrenal, mientras que en esta segunda liberación que fue dada por Jesús a través de la redención, cumple este mismo modelo, ya lo estamos viendo, pero a nivel espiritual. Nos lleva a la criatura de la esclavitud de nuestra voluntad humana, de nuestro pecado, al desierto de nuestra voluntad. ¿Donde qué? Donde acá vamos a ser trabajados, nutridos, etcétera, etcétera, para llegar a alcanzar ¿qué? La santidad, las santidades, en perfecta armonía con la divina voluntad. ¿Qué hizo Jesús para esto? El establecimiento de la nueva alianza y la Eucaristía. Acá es donde se da la Eucaristía. Apaguemos los audios. Entonces, en la última cena, Jesús, como digo, no abolió nada de la antigua alianza, sino que los llevó a su plenitud, al establecer la nueva y eterna alianza a través de ¿qué? De los sacramentos de la Eucaristía y del orden sacerdotal. Entonces, la última cena fue la celebración de la Pascua judía, como dijimos, que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, él utiliza estas dos fiestas. Estas dos fiestas, introduce los elementos rituales de estas dos fiestas para la nueva alianza. Estas dos fiestas que se dieron en la antigua alianza, las introduce en la última cena en la nueva alianza. ¿Qué hace Jesús en la fiesta del Pesach? Cambia el rito. Es que Jesús pudo cambiar el rito que ya está establecido años.
¿Pudo cambiarlo? ¿Pudo hacerlo? Sí, ¿Por qué? porque ya el Cordero era él mismo. Porque era Dios y todo lo de la antigua alianza venía de Él. Él puede cambiar. Entonces cambia el rito. ¿Qué sustituye? Sustituye el cordero pascual que se mataba, ¿se acuerdan? Por Él mismo. Ya no es el corderito, ahora Él es el cordero. El pan ácimo, sin levadura, porque no hubo tiempo para fermentar, es ahora su cuerpo. ¿Ok? Lo que se comía en la Pascua. El vino que se tomaba, las 4 copas, que en algún momento, si nos da tiempo, vamos a revisarlo, se convierte ahora ¿en qué? En su sangre. El rito del Pesach, todo el rito, o sea, toda la Pascua que celebraban, se convierte en el memorial. ¿Qué es memorial? Hacer presente, o lo que conocemos en Divina Voluntad, estar en acto del sacrificio. Cada Eucaristía trae en acto ese sacrificio, ese memorial de la Pascua. Y la tercera copa, porque se tomaban 4 copas, después nos vamos a ver al detalle, yo se las mencioné la semana pasada, a lo mejor no lo recuerdan. En cada etapa de la cena se tomaba una copa. La 4ª copa, la tercera copa, que era la copa de redención, es ahora la nueva alianza. Con ella sella la nueva alianza. Vamos a ir apagando los audios para poder terminar. Ahora, ¿qué pasa con el rito del Yom Kippur? Igual, Jesús cambia el rito. ¿Cómo así? En el rito era un sacerdote, era el sumo sacerdote. Ahora el sumo sacerdote es el propio Jesús. El sumo sacerdote ingresaba una vez al año al templo, a ese lugar santísimo donde llevaba la sangre, ¿no? Jesús ahora ingresa al templo celestial una vez y para siempre, porque el templo ya no quedó en lo físico, sino es el templo ahora en el cielo, el templo celestial. El sumo sacerdote ingresaba con la sangre del cordero sacrificado para aspergarla alrededor del arca de la alianza, etcétera, etcétera. Ahora Jesús es sacerdote y víctima a la vez. ¿Qué pasaba? La expiación en el rito era temporal. Cada año se tenía que rehacer de nuevo el rito, la expiación, la fiesta. Cada año tenía que hacerse para obtener de nuevo el perdón. En cambio, el sacrificio de Jesús en la cruz, prefigurado en la última cena, fue para siempre, una sola vez. Y finalmente, este rito del Yom Kippur era la fiesta más solemne. La Eucaristía es considerada por los teólogos como la fuente y cumbre de todo cristiano. ¿Cuál es ese simbolismo? Vamos a empezar a ver ahora parte de este simbolismo, y la siguiente charla el lunes, ya que es la última parte de todo esto, vamos a seguir viendo los simbolismos. El simbolismo del sacrificio de Jesús como Cordero de Dios. Lo vamos a ver con un hecho histórico que es el inicio, que es el sacrificio de Isaac. Entonces vamos a culminar esta segunda charla empezando con este conocimiento de los simbolismos, cómo el Cordero de Dios está dado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y cómo esta tipología bíblica que se inicia desde el Antiguo Testamento va a pasar por el Nuevo Testamento para alcanzar su máxima expresión en la doctrina de la divina voluntad. Por tipología bíblica se entiende la forma de interpretar que se establece para ciertos personajes, para ciertos objetos, para ciertos eventos del Antiguo Testamento, los cuales todo lo que sucede en el Antiguo Testamento como que prefiguran o representan realidades espirituales futuras del Nuevo Testamento. Entonces, en esencia, cuando hablamos de tipología bíblica, es lo que conecta a ambos testamentos. Muestra cómo las verdades del Nuevo Testamento estaban ya prefiguradas en el Antiguo Testamento. Entonces comenzamos con un evento muy significativo del Antiguo Testamento que todos conocemos, que es el sacrificio de Isaac por su padre Abraham, y cómo la vida en la divina voluntad es el cumplimiento de este sacrificio, la consumación de estos sacrificios llevados desde un acto histórico y litúrgico a este nivel sublime en el alma. Entonces, ¿qué pasó?
vamos a ver el elemento tipológico, o sea, que es el elemento que pasó en el Antiguo Testamento, que pasa en el Nuevo Testamento, en la Santa Misa, en la liturgia, y cuál es el significado en Divina Voluntad, en el Fiat Voluntas Tua. Entonces, el Padre, Dios Padre, está representado ¿por quién? Por Abraham. El sacrificio de Isaac significa la obediencia de Abraham como acto supremo de fe. En el Nuevo Testamento, Dios entrega a su único hijo por amor al hombre. Y en nosotros, ¿qué nos dice la Divina Voluntad? Nos dice, solo la obediencia constituye los méritos como parte de la voluntad del Padre. Después, el Hijo, Isaac, en el Antiguo Testamento, obedece y carga la leña, pero es perdonado. Pero obedeció y cargó su leña. Jesús, en el Nuevo Testamento, obedece toda su vida y carga la cruz hasta su muerte. Y en Divina Voluntad, el alma que vive en la Divina Voluntad obedece y hace de su vida un fiat continuo hasta su muerte. Después, el lugar del sacrificio. En el Antiguo Testamento fue el Monte Moriah, que era un lugar físico. En el Nuevo Testamento fue el Monte Calvario, lugar físico, y en la liturgia, en la Santa Misa, es el altar. Y en Divina Voluntad, el altar del alma y sus potencias es donde se inmola la voluntad humana, es el lugar. Después, el objeto del sacrificio fue un carnero, un cordero, sustituido, y en este caso fue un carnero, pero Isaac estaba dispuesto a hacerlo. En el Nuevo Testamento es el cuerpo y la sangre de Jesús, en la misa es la Eucaristía, y en Divina Voluntad es la inmolación total del querer humano por el querer divino. Después, la provisión divina. Dios provee el carnero para el holocausto. En el Nuevo Testamento Dios nos provee a su Hijo como único cordero. Y acá, en Divina Voluntad, Dios provee al alma su voluntad como don, como alimento y como vida. El simbolismo central en el Antiguo Testamento fue la obediencia y la fe que prefiguraban el sacrificio futuro. En el Nuevo Testamento es la misa, que es el memorial del sacrificio redentor. Y en la Divina Voluntad es el triunfo de la Divina Voluntad y el establecimiento de su reino. Ahora las almas, los hijos de la Divina Voluntad, somos hostias vivas. El sacrificio es continuo y el reinado de Dios es restaurado. Finalmente, el fuego consumidor. En el Antiguo Testamento fue literal, para quemar el objeto del sacrificio. En el Nuevo Testamento, en la Santa Misa, en la consagración, es el fuego del amor divino y del Espíritu Santo. Y en Divina Voluntad es el fuego de la Divina Voluntad que va consumiendo nuestra voluntad humana, y cada acto va a ir adquiriendo un valor infinito, divino y eterno. Entonces, en la doctrina de la Divina Voluntad, esta tipología va a alcanzar su máxima expresión. Ya no solo se va a tratar de obediencia heroica, como la de Abraham, ni tampoco la participación de la liturgia, ni siquiera solo de la participación en la liturgia de la misa, va más allá. Se trata de una fusión mística y constante con la voluntad de Dios, donde el alma, cuando renunciamos a nuestra voluntad, vamos a vivir de la voluntad de Dios, y nuestra alma se convierte ella misma en ese sacrificio continuo y perfecto, y así se va a ir restaurando el orden querido por Dios, que lo dispuso desde la creación. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí hemos terminado. La próxima semana daremos un repasito, pero sigue habiendo más simbolismos que es importante conocerlos, porque eso ya nos alinea más con el conocimiento de la Divina Voluntad. Por ejemplo, esos simbolismos desde Belén. ¿Cuál es la razón por la cual Jesús nace en Belén? ¿Qué significa Belén? Entonces, eso lo vamos a ver la siguiente reunión, ya por partes, pero en algún momento sí lo podemos ver
si nos da tiempo y nos ponemos todos de acuerdo, porque yo les estoy tocando cosas muy someras, ¿no? Pero sería bueno tener un conocimiento un poco más detallado. Es bueno, ¿por qué? Porque el fin es que cuando nosotras, tú y yo, vayamos a comulgar, cuando recibimos ese pedacito de hostia, que sabemos a nivel de divina voluntad todo lo que significa, pero ahora sabemos todo lo demás atrás. O sea, todo ese trabajo de divino querer que hizo desde que establece su alianza, desde que elige al pueblo. Entonces, nosotros debemos de partir desde ahí, porque somos ese pueblo elegido. No sé si me estoy dejando entender, pero desde ahí partimos. Entonces, realmente debemos sentirnos muy honrados por esto, de lo que Dios desde la eternidad te llamó. Hermanita, ¿Perdón? Hermanita, aquí cambiando un poquito de tema, Sí. pues saliéndonos acá del tema de hoy. O sea, uno en la meditación de las horas de la pasión, es que hay algo que no, bueno, uno como humano no entiende, ¿cierto? Por ejemplo, en esa hora número 20, creo, la 20 o 21, cuando hay una desarmar la divina voluntad, ¿cierto? Uh-huh. Que Luisa muestra, por ejemplo, le muestra a Dios el rostro de Jesús. Uh-huh. Para desarmar la justicia. Uh-huh. Es uno como que como humano no entiende cómo Dios Padre, uno mostrándole el rostro de Jesús, todo vuelto nada, hinchado, con espinas, con todo, y se va a aplacar. O sea, como que uno no lo entiende. O sea, como si yo le muestro la cabeza de Jesús llena de espinas, él se va a aplacar. A eso como que me cuesta entenderlo. A ver, Gloria, no entiendo mucho tu inquietud de cómo no se va a aplacar. Justamente se aplaca, pero acá hay un punto central que tenemos que entender, que se los puedo explicar más detallado la próxima semana. Pero, a ver, Jesús tiene dos naturalezas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, la humana y la divina. Ok, la humana es la unión hipostática. Entonces, en la naturaleza humana, ¿quién defiende a la naturaleza humana? Dorisita, ¿tú sabes eso? La justicia. No. Misericordia. La misericordia, un atributo grande de la divina voluntad. Uno de los atributos de la divina voluntad es la gran misericordia de Dios. La misericordia defiende al hombre. Y en la naturaleza divina, ¿quién defiende a Dios del hombre, el pecado del hombre? Justicia. La divina justicia. Entonces, cuando la divina justicia reclama sus derechos, ¿por qué? Porque Dios, la Trinidad es Dios, pues, acordémonos lo que hemos visto en charlas pasadas. Yo y tú estamos obligados a amar a Dios de tres modos, ¿se acuerdan? Como nuestro creador, como nuestro redentor. Creador, redentor, Él nos ama como de un Dios creador, redentor y Dios amante. ¿Cómo le debo de corresponder yo? Por triple. Igual. Como creador, porque es mi Dios. Sobre mí está su autoridad y su poder, lo reconozco como tal. Como redentor, por todas las gracias y obras que ha hecho en mi vida. Y como amante, por el amor que me da y que yo le doy, no solo por mí, sino por todo y por todos. Esa es la forma de corresponder. Entonces, cuando Luisa, los derechos de la divina justicia le reclamaban que el hombre merecía morir por el pecado, porque es la realidad, ¿qué hace Luisa? Le muestra a Dios Padre, porque todo esto que hacemos es para devolverle la gloria a Dios Padre, para devolverle ese primado que él pierde por el pecado del hombre. Le muestra a su hijo, pero le muestra a su hijo como ¿qué?
lo que estamos viendo, como que el cordero inmolado, el cordero que lleva sobre él toda la carga del pecado, lo que estamos viendo. Él lleva lo que hacía el sacerdote anterior, imponía las manos sobre el cordero y transfería el pecado sobre la cabeza del animal. Ahora, ¿el cordero quién es? Jesús. Y asumió todo el pecado de la humanidad, desde el primero hasta el último hombre. ¿Y qué hace Luisa? Luisa presenta a su hijo, ya lo presenta como, en su humanidad, como cordero, en esa imagen que estamos viendo ahora. ¿Para qué? Para aplacar a la divina justicia, para conmoverlo a Dios. No sé si te queda claro, Gloria. Pues, o sea, a ver, entonces, o sea, si Jesús pues le pasó todo lo que pasó y quedó destrozado. Pues Luisa se refiere a él que quedó hasta como desollado, ¿cierto? Sí. Entonces lo que entiendo es como que Luisa le muestra al Padre el estado en que él quedó y que Jesús asumió, o sea, que Jesús asumió quedar así, entonces como mostrándole esa obediencia de Jesús para que el Padre se aplaque. Él recibió todo por nosotros. Exacto, ahora Él es el corderito. Piensa, por eso vale este conocimiento que tenemos. Por eso se le llama el Cordero de Dios. Porque tú le muestras a Él, el sacerdote, cuando está haciendo esa consagración. La Eucaristía nos trae el memorial de la pasión. Esa es la última reunión que vamos a tener la siguiente lunes. Ahí vamos a ver cómo está desplegada toda la pasión en la Eucaristía, para que entendamos cómo es Jesús, ese cordero que antes sacrificaban para matarlo y la sangre la aspergaban, ahora es el cordero con su propia sangre. ¿Para aplacar qué? Aplacar a Dios, justamente. Cuando el Padre en Epíclesis se impone las manos, ahí es donde actúa, baja la Trinidad ahí. Está ahí todo contenido. El acto más supremo de todo esto es en la parte de la consagración. Y si nos da tiempo la próxima semana, hay un videíto muy bonito para ver, y nos los explica en una revelación que hace el Señor a una mística, qué es lo que sucede místicamente, cómo es que se va aplacando Dios en esa Eucaristía. Entonces, tenemos que tener muy presente todo esto. ¿Por qué es el Cordero? Ya sabemos por qué es el Cordero. Porque antes se ofrecía un Cordero, ahora Él es el Cordero. Entonces, si tú quieres aplacar a Dios, ¿qué le enseña la Virgen a Luisa en Divina Voluntad cuando hagamos nuestros giros? ¿Cuáles son las oraciones que más aplacan y conmueven a Dios en Divina Voluntad? Cuando el alma se presenta como ¿qué? Como Jesús en la cruz, con las divisas. Con las divisas. Dice, adorno mi cabeza con tus espinas, mis ojos con tus lágrimas, mi boca, mi lengua con tu amargura. Cuando nosotros nos presentamos como ¿qué? Como corderos. Como corderos. Como la fotocopia de Jesús, eso es lo que lo va a conmover. Lo va a conmover. ¿Ya me estás entendiendo, Gloria? Sí. Pero es que uno entiende y después vuelve como que se enreda. Ok. Entonces terminamos nuestra reunión. ¿Quién se anima a rezar un Padre Nuestro? Yo. Ok. Lo rezo yo. A ver, Gloria, te escuchamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Por favor, no dejen de ver los videos de la hermana Belén, no dejen de estudiar los PDFs, porque ella nos da todo el contenido de la verdad en Divina Voluntad de todo lo que estamos viendo. Yo solamente estoy partiendo desde el contexto para complementar toda esa gran enseñanza que nos deja la hermana Belén en el trabajo que nos ha dado, ¿sí? Entonces, Dios mediante, nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan una bendecida semana en el Divino Querer.
Camino al cielo de la mano de la Reina de la Divina Voluntad.